Hola, buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 12. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a iniciar orando para que el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría y la revelación para poder entender la palabra que vamos a estudiar hoy. Padre, gracias, gracias Señor por este nuevo día. Gracias mi Rey por tu presencia, Señor, en medio de nosotras. Gracias Espíritu Santo porque tú abres nuestros ojos, porque tú nos permites ver lo que tú ves, porque tú abres nuestros ojos, Señor, para poder reconocerte, para poder verte, para poder entenderte, Señor. No queremos llenarnos de información, saber más acerca de ti, no queremos tener un encuentro personal contigo, Dios. Por eso hoy te pedimos que nos hables, que nos guíes, que traigas, Señor, convicción de ti a nuestras vidas, que traigas convicción de pecado, que nos des un corazón dispuesto y arrepentido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recordar la técnica de estudio que hemos venido usando por si hay alguien que ve este video por primera vez. La idea con esta técnica es que podamos profundizar más en el estudio bíblico. Hay muchas personas que dicen, ay, no, yo quiero, o sea, quiero leer la Biblia, pero entenderla, no quedarme dormida, no leerla por leerla. Entonces, esta técnica que hemos estado usando en el postre bíblico es muy práctica y nos ayuda mucho pues, en el tiempo que tenemos para estudiar la palabra. Entonces, inicialmente nos hacemos 3 preguntas. La primera, ¿qué dice? La segunda, ¿qué significa y qué aplicación tiene para mi vida? En la primera, ¿qué dice? Ahí es donde vemos como todo el contexto histórico, cultural, donde nos investigamos quién fue el autor, en qué años se escribió, a qué audiencia iba dirigida y vemos pues como todo ese contexto del libro o el texto que estamos estudiando. Ahí también podemos entrar como a comparar ese mismo texto en diferentes versiones de la Biblia para profundizar más, para ampliar más el contexto, mirar concordancias. Ya este es como un tema de darnos más como un contexto antes de poder leer y darle pues como una correcta interpretación. En la segunda pregunta, que es ¿qué significa? Ahí nos vamos a hacer otras preguntas y para eso usamos los resaltadores. Entonces vamos a tener 4 resaltadores de 4 colores diferentes. Y cada resaltador tiene una pregunta. ¿Para qué? Para que cuando leamos podamos ir meditando en la palabra y no sea como leer por leer. Listo. Entonces cada resaltador tiene una pregunta. Por ejemplo, yo con verde tengo la pregunta, ¿hay algún pecado que evitar? Esa yo la tengo completa. Entonces, en eso que yo estoy leyendo, me voy a ir mirando si en eso que estoy leyendo hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme. O Dios a través de esta palabra me está llamando a que me arrepienta de algo en específico. Con azul, yo por ejemplo tengo la pregunta, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, con azul yo resalto o me pregunto, ¿qué me está enseñando de Dios? Esto que yo estoy leyendo, ¿qué me está enseñando de Dios? Con naranja, yo tengo la pregunta, ¿hay algún mandato que obedecer? Entonces, en eso que estoy leyendo, me pregunto, ¿qué debo hacer? O sea, ¿hay algo que Dios me esté diciendo que debo hacer, literal, tomar acción en algo? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo tengo con naranja. Y con rosado, yo tengo la pregunta, ¿hay alguna promesa que reclamar? Entonces, con rosado yo resalto las promesas. Todo esto para qué, o sea, primero para poder profundizar más, meditar en la palabra, irnos haciendo preguntas a medida que vamos leyendo. Y lo otro es que cuando abramos, o sea, cuando abramos la Biblia, cada color sabemos que significa algo y no va a estar la Biblia rayada por rayar, sino que cada color significa algo. Entonces, por ejemplo, con azul, si yo veo todo lo que es azul, entonces es lo que me está enseñando de Dios, me está diciendo algo del carácter de Dios. Con verde tengo resaltados los pecados, entonces si hay algún pecado que yo deba evitar o me tenga que arrepentir, porque recordemos que ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio no es solo un mensaje bonito, sino que es un llamado al arrepentimiento, a un cambio de vida y de dirección. Con rosado, entonces tengo las promesas.
Y hoy vamos a ver unas promesas hermosas en este capítulo de Lucas 12, y son esas promesas las que en esos momentos de dificultad son las que nos van a sostener y nos van a traer esperanza, porque o sea, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir y que sus promesas son sí y amén. O sea, si el Señor nos hizo una promesa, Él la va a cumplir. Entonces, con rosado yo tengo resaltadas las promesas. Listo. Esta es la técnica de estudio que estamos usando en el postre bíblico. Si la quieren también usar, súper, porque pueden profundizar mucho y es muy práctica. Es muy práctica porque en los mismos resaltadores están las preguntas y va a ser súper práctico, pues como el tiempo de estudio bíblico, cuando hagan su devocional, que no sea como un devocional así superficial, sino que verdaderamente profundicemos más en la palabra de Dios. Y podamos decir, Dios me habló, o sea, Dios me habló, porque es que Dios habla de muchas maneras, pero de la manera que Él más habla, más claro, es a través de su palabra. Voy a empezar a leer entonces el capítulo 12 de Lucas. Recordemos que el capítulo anterior, el capítulo 11, Dios nos habló mucho acerca de la oración, de insistir en la oración, de pedir, de llamar. Y vamos a continuar entonces hoy con, con lo que el Señor nos quiere enseñar. Si no estuviste de pronto en la enseñanza pasada, en el canal de YouTube está el capítulo 11 para que lo revises. Fue muy bonito porque fue también un tiempo de oración. O sea, a medida que íbamos como leyendo y estudiando, íbamos orando, íbamos orando. Entonces es también, ese capítulo fue muy bonito porque oramos bastante. Advertencia contra la hipocresía. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerle nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es al quien deben temer. Acá me voy a detener un momentico y voy a profundizar acá. En todos estos 11 capítulos que hemos estudiado, hemos visto cómo Jesús era súper radical y súper fuerte con los fariseos y con la hipocresía que ellos manejaban. Por eso acá nos está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. ¿Por qué? Porque los fariseos se enfocaban demasiado en la parte externa. Ellos se enfocaban demasiado en la parte externa. Y mira acá lo que Jesús dice, o sea, todo lo que está encubierto será revelado. Entonces, a lo que Jesús nos está llamando acá es a tener una vida coherente, a dejar la hipocresía, a dejar las apariencias, a dejar de solo preocuparnos por lo externo, sino que haya como esa conexión y esa coherencia entre lo externo y lo interno, porque ya en un capítulo anterior habíamos visto eso, que Dios, o sea, que Dios hizo tanto lo interno como lo externo. Entonces no solamente nos tenemos que enfocar en lo aparente, en lo que está políticamente correcto, pues, delante de las personas, sino lo que está, o sea, lo que está correcto y lo que agrada a Dios es que haya esa conexión y que haya esa coherencia entre lo interno y lo externo, ¿sí? Y acá nos dice algo muy clave, o sea, que no debemos temer, o sea, no debemos temer a los que matan solamente el cuerpo, debemos temer es a Dios. Entonces, muchas veces, mira, acá nos está empezando a hablar del temor y ahorita lo vamos a conectar con lo que sigue, porque más adelante vamos a hablar de las preocupaciones. Hoy acá el Señor nos trae un tema que nos toca a todos y es que muchas veces nos preocupamos tanto
nos preocupamos tanto por el futuro, qué vamos a comer, qué vamos a ponernos, qué vamos a pagar. No, ya estamos pensando en cómo le vamos a pagar la universidad a los hijos que acabaron de nacer. Y la raíz de todo eso es un temor. Es que estamos temiendo a la persona equivocada. Es que nuestro temor está es en los hombres, nuestro temor está en el que dirán, y acá nos está diciendo, o sea, teman a Dios, teman a Dios. Claro, Él es a quien deben temer. Entonces recuerden que con esta técnica de estudio, con el naranja que es el naranja que tiene la pregunta, ¿qué mandato hay para obedecer? Entonces yo, por ejemplo, con naranja resalté esa parte. Temer a Dios. ¿Qué me está diciendo hoy que debo hacer? Temer a Dios. Temer a Dios y no a los hombres. Sigo leyendo. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, ¿sí ven? O sea, Dios acá nos está, o sea, nos está diciendo que esa preocupación que muchas veces tenemos, la raíz de esa preocupación es el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y me lo pregunto yo misma, porque este capítulo ya yo lo había estudiado en mi devocional. Mira, incluso acá le puse la fecha, el 8 de enero. Pero esta mañana que yo lo volví a leer, y precisamente estos últimos días yo venía como preocupada un poquito y pensando como en el futuro, porque bueno, mi esposo, digamos que en el trabajo está como en un momento donde estamos esperando una decisión y entonces es como esa incertidumbre, como, ay, ¿qué será? ¿Cuál será la decisión? ¿Qué irá a pasar? No sé qué. Pero hoy esta mañana el Señor me dijo, no tengas miedo. O sea, si Dios acá nos está diciendo, o sea, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Dios sabe cuántos cabellitos tenemos cada uno de nuestras cabezas. Él nos conoce tanto y Él tiene tanto cuidado de nosotras y nos dice, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público acá en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. De ahí la importancia de que nosotros reconozcamos a Jesús. O sea, y no nos dé pena, confesar, o sea, confesar a Jesús delante de la gente. Vuelve y juega. Muchas veces no lo hacemos por el temor a quién, a la persona equivocada, porque tememos a los demás en vez de tener el temor a Dios, mire, que así era como empezaba este capítulo. Teman a Dios. Claro, Él es al quien deben temer. No teman a los que pueden matarles el cuerpo. O sea, muchas veces tememos a la persona equivocada o tememos a la gente, al que dirán, entonces no reconocemos a Jesús públicamente. Sigo leyendo. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, mira que el Señor acá nos ha ido llevando desde lo profundo que es, desde mirar ese interior y no ser como los fariseos, solamente preocuparnos por lo externo. Después nos llevó a la raíz de todo, que es el miedo a la persona equivocada, que es cuando no tenemos más temor de la gente o de lo que pasa en este mundo que el temor de Dios. Ya nos mostró que la raíz de eso es el miedo.
Después acá nos está hablando de la avaricia. O sea, él está preocupado por un tema terrenal que es la división de una herencia. Pero más que estuviera preocupado porque se dividiera esa herencia, Dios vio en ese hombre, aparentemente él estaba preocupado porque se dividiera pues como la herencia, ¿cierto? Es algo normal, pero es que Dios ve más allá y Dios vio que el problema de ese hombre era la avaricia, por eso él dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Entonces hay veces nos preocupamos tanto por acumular y acumular y tener. Y lo que siempre hemos hablado acá en este postre bíblico, muchas veces caemos en la trampa de que nuestro valor está en nuestro desempeño, en nuestros logros, en lo que tenemos, pero ya el Señor acá nos ha recalcado tanto que somos valiosos por lo que somos en Él. O sea, no somos valiosos porque tenemos más, no somos valiosos porque conseguimos más, porque tenemos un mejor carro que otra persona, entonces valemos más, no somos más valiosos por los logros que tenemos. Por eso, bueno, o sea, mire que cómo todo este capítulo va teniendo tanta coherencia. Mire que antes de eso, Jesús les dijo, ¿cuánto valen 5 gorriones en el versículo 6 al 7? ¿Cuánto valen 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. O sea, Dios no se olvida de unos gorriones que no valen casi nada, entre comillas. Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones. O sea, primero Dios nos recordó nuestro valor. Acá Dios nos recordó que somos valiosas, ¿sí? Que somos valiosas. Y después, cuando ya nos empieza a hablar de la avaricia, nos dice, la vida no se mide por cuánto tienen. O sea, antes de él hablar de lo que tenemos, él ya nos dijo que somos muy valiosas. Antes de hacer cualquier cosa, ya somos valiosas. Y yo lo he repetido varias veces acá porque es muy importante y me lo recuerdo a mí misma. O sea, no hacemos cosas, ni tenemos cosas, ni conseguimos cosas para ser más valiosas. Hacemos algo o para ser más amadas por Dios, no. Hacemos algo es porque ya sabemos que somos valiosas, es porque ya sabemos que somos amadas. Es desde esa identidad, no para lograr algo o tener la validación de la gente o la aprobación de la gente. O sea, Dios ya nos amó. Sin quisiéramos nada, ya Él nos amó. Lo que hacemos, lo que obtenemos es desde esa identidad, es porque ya somos valiosas, ya sabemos que somos valiosas, ya sabemos que somos amadas. Sigo leyendo. Voy a volver a repetir este versículo porque es muy clave en este capítulo. Dice, tengan cuidado con clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces, mire este tema que el Señor nos está hablando y es dónde está puesta nuestra confianza. ¿Nuestra confianza realmente está puesta en Él o está puesta en lo que tenemos? Porque la confianza de este hombre estaba puesta en todas las riquezas que tenía. Él dijo, no, ya me voy a relajar, voy a comer, beber, voy a disfrutar porque tengo tanto que eso me alcanza para muchos años. Pero lo que no sabía era que iba a morir esa misma noche.
Entonces, claro, no es que las riquezas sean malas, y siempre lo hemos dicho acá, no es que las riquezas sean malas. Lo malo es cuando el ser humano pone su confianza en las riquezas y no en Dios. Sigo leyendo. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. O sea, acá el Señor vuelve y nos dice, somos más valiosas, somos mucho más valiosas o sea, que cualquier. Claro, no estamos diciendo que los animales no sean importantes, pero para Dios nosotras somos tan valiosas. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? O sea, acá el Señor nos está diciendo, ¿sabe qué sirve preocuparnos? Si no le podemos añadir ni un minuto más al día, a la vida, ¿de qué nos sirve preocuparnos? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores de que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, mire, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. O sea, Dios ya conoce nuestras necesidades. Claro, no es que yo me voy a quedar acá con los brazos cruzados y, no, Dios ya sabe, no hago nada, no. Mire que por eso tenemos que pedirle sabiduría, o sea, tenemos que pedirle tanta sabiduría a Dios. Esto no significa que es que no voy a hacer nada, no. Es que voy a hacer lo que debo hacer guiada por Dios, no en mis, o sea, no en mis fuerzas y no yo ponerme como a querer controlar todo y forzar todo y buscar y acumular porque y poner mi esperanza en las riquezas. No quiere decir que yo no va a trabajar, porque es que la Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, por eso tenemos primero que pedirle al Señor sabiduría, que estudiar la palabra completa, porque si yo solo me pego de un versículo y no sé que en otra parte también dice otra cosa, y poder tener como toda esa sabiduría completa de la palabra de Dios, pues va a ser más difícil poder tomar las decisiones en el día a día. Y la misma Biblia dice, tu palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, tenemos que ver la palabra completa. Por eso acá en el postre bíblico leemos un capítulo completo, no nos pegamos como un solo versículo. No está mal, o sea, no está mal leer un versículo, pero lo malo es como sacar conclusiones de un versículo sin mirar como todo el contexto. Entonces, claro, lo que el Señor nos está diciendo acá no es que no hagan nada, queden ahí quietas y yo cuido de ustedes, sí, Él cuida de nosotros, pero Él también en esos tiempos a solas con Él, en esos tiempos de oración de que le pidamos a Él la guía, Él nos va a guiar a lo que debemos hacer, a lo que debemos tomar acción. Sí, en esa guía y en ese tiempo que yo paso con el Señor, Él me dice, no, quédate quieta, pues me quedo quieta, pero si Él me dice, haz esto, hago esto, que no nos preocupemos no significa que no vamos a hacer nada. Acuérdense que es que no nos tenemos que ir de un extremo ni al otro. Sí, ¿qué significa esto? Que no me voy a preocupar y no voy a hacer como las cosas en mis fuerzas, como que es que yo voy a controlar toda mi manera, no. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que soltemos el control y que nos dejemos guiar por Él y que confiemos en Él y que confiemos en que Él ya conoce todas nuestras necesidades. O sea, yo hoy leía esto y yo, ay Señor, tú eres tan lindo, porque yo era como, ay Señor, tengo esta necesidad, esta, no sé qué.
esta incertidumbre con el trabajo de mi esposo, ¿será que sí, será que no, qué va a pasar? Y el Señor ahí me dice esto y yo, ay, no es que ya me voy a quedar acá sin hacer nada, no, voy a tener una esperanza y una confianza y o sea, voy a tomar acción guiada por Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, el no preocuparnos no es que no, no hago nada, no. Es que voy a orar, voy a buscar la presencia de Dios, voy a buscar la guía de Dios y me voy a mover guiada por Dios, no en mis fuerzas. ¿Sí? Entonces sigo leyendo. Y miren esto. El versículo 31 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Las riquezas no son malas. Lo malo es cuando ponemos nuestra esperanza en Él y por eso dice, busquen el reino de Dios por encima de todo, o sea, que nuestra esperanza, que nuestros deseos, que nuestro tesoro sea el reino de Dios, que por encima de las riquezas de este mundo esté buscar primeramente el reino de Dios. Él ya conoce nuestras necesidades y ahí dice, busquen primeramente el reino de Dios. Voy a leerlo literal. Busquen el reino de Dios por encima de lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Y también acá nos habla de la generosidad, de que eso que tenemos podemos ayudar a los que están necesitados. Sigo leyendo. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta, dejarlo entrar en el momento en que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Recuerda lo que hemos hablado tanto, y es que en este momento hay una crisis de atención. Y es que hoy en día nos distraemos tan fácil. Hoy en día nos distraemos tan fácil. Y mira lo que el Señor nos dice hoy acá. Cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. O sea, y en el versículo 35 dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. O sea, que debemos estar preparadas, debemos estar atentas, no podemos estar distraídas en cosas terrenales, que, o sea, no está mal, obviamente porque estamos en este mundo y el Señor quiere que seamos fieles administradoras de los recursos que Él nos da. Claro, hay que ocuparnos de las cosas terrenales, pero que eso no nos distraiga, que eso no nos distraiga. Sigo leyendo. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. O sea, si queremos que Dios nos confíe, o sea, que Dios nos confíe cosas grandes, tenemos que ser ¿qué? Mire que acá nos dice ser fieles y sensatas. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentar. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. O sea,
¿Y quién es el amo acá en esto que nos está, que es como una parábola que Jesús está hablando? ¿Quién es el amo? Es Dios. Y el siervo somos nosotras. Queremos que Dios nos ponga a cargo de todo lo que Él posee, que Dios nos dé a administrar esa abundancia de Él, ¿cierto? Todas queremos administrar abundancia, pero estamos siendo fieles, estamos siendo sensatas, estamos administrando bien primero lo poco para que Él nos, así como este siervo después le dé todas sus posesiones. Y no, o sea, esto obviamente, cuando leemos la palabra, recuerda que la última pregunta en la técnica de estudio que usamos es ¿qué aplicación tiene para mi vida? O sea, esto, digamos en este plano terrenal que nos dé administrar, sí, pueden ser cosas materiales, pero acá también nos está hablando del reino de Dios. Y recuerden que no es que las riquezas sean malas, sino que por encima de esas riquezas debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces queremos que Dios nos dé administrar cosas grandes y como a este siervo lo ponga a cargo de todas sus posesiones, porque, o sea, recordemos que todo lo que tenemos no es de nosotros, o sea, nosotras somos administradoras, queremos administrar esa abundancia, queremos que el Señor nos dé como esas responsabilidades y eso que nos está hablando acá en esta parábola, y no solo en lo material, sino en los asuntos de su reino. Entonces, ¿cuál es la clave? Que debemos ser fieles y sensatas. Y cada una, si de verdad quiere, o sea, si de verdad quiere que esto se haga realidad en su vida, busque el significado y los sinónimos de qué significa ser fiel y sensata. Sigo leyendo. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Muchas veces Dios nos dice que quiere de nosotros, pero no nos preparamos y no seguimos las instrucciones. Entonces, por ejemplo, yo ese lo resalté y yo puse, o sea, que me debo preparar y debo cumplir las instrucciones, no solo saber lo que Dios quiere, no solo escuchar lo que siempre hemos dicho, que la mujer sabia es la que escucha y pone en práctica, la que escucha y toma acción, porque muchas escuchamos lo que Dios dice, pero no todas lo ponemos en práctica. Entonces recuerda que la diferencia entre la mujer sabia y la necia es que la sabia escucha y pone en práctica, y la necia también escucha, pero no lo pone en práctica. Entonces, miren acá también otra clave que nos está dando sobre este siervo, o sea, el siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, saber lo que Dios quiere, pero prepararnos y cumplir las instrucciones, seguir las instrucciones. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. O sea, es preferible no saberlo y no hacerlo que saberlo y no hacerlo. Aunque lo ideal es que sepamos y lo hagamos, eso es lo que Dios quiere, o sea, que sí, que sepamos y que lo hagamos. Pero alguien que no lo sabe, esto ya lo leí. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuvieran llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a mi favor y 3 en contra. O sea, y esto no está contradiciendo lo que nos dijo Jesús en el capítulo pasado, que decía que una familia dividida se desintegrará.
sea, no es una división que por peleas, por contienda, no, la división que nos está hablando acá es a causa de él. Unos aceptarán a Jesús, otros no, de una misma familia. Esa es la división que él habla, o sea, unos estarán a su favor y otros en su contra. O sea, de Jesús, del Evangelio, del mensaje de Dios. La división que vino a traer Jesús no es las peleas pues, familiares y la contienda y eso, no. O sea, la división que habla acá es esa división en que unos aceptarán a Jesús y otros no. Dice, habrá divisiones. El padre estará contra el hijo contra el padre, y la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Entonces, sabemos muchas cosas, pero no o sea, pero nuestra visión espiritual está nublada y no sabemos interpretar los tiempos presentes. O sea, no sabemos discernir lo espiritual. Todo esto que está pasando en el mundo, o sea, todo esto que está pasando en el mundo, o sea, y no voy a decir porque son muchas cosas, uno cada vez ve más cosas, y muchas veces no sabemos interpretar eso espiritualmente. O sea, ¿qué significa todo eso que está pasando? Así como dice acá, cuando sopla el viento del sur, dicen, será un día de mucho calor, y así pasa. Así debería ser con las cosas espirituales. Cuando vemos algo, eso nos debe llamar a que eso quiere decir esto espiritualmente. Entonces sabemos muchas cosas, muchos temas, pero no sabemos interpretar los tiempos y no tenemos como ese discernimiento espiritual. Entonces hoy pidámosle a Dios que abra, o sea, que abra nuestros ojos, que quite todo velo y que podamos ver lo que Él ve. Dice, ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial, que los meterá en la cárcel, y si eso sucede, no los pondrá en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Padre, gracias, gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos recuerdas el día de hoy, Señor. Porque tú nos dices que tengamos cuidado con la hipocresía, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que quites toda hipocresía, Señor, de nosotras, que nos ayudes a vivir una vida coherente, Señor. Que seamos coherentes, Dios. Que quites el temor a los hombres, Señor. Que aumentes ese temor de ti y que infundas un profundo temor a ti en nosotras, Señor, porque tú nos dices, Señor, que te debemos temer es a ti, a nadie más. Que no tenemos que tener un temor, Señor, por las personas, por el que dirán, Señor. Cada una sabe qué temor tiene, Señor. Hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos que infundas un profundo temor reverente a ti, Señor. Que nos hagas libres de la esclavitud del miedo, que nos hagas libres de la esclavitud, Señor, del que dirán, que nos hagas libres de buscar la aprobación de los demás, porque tú nos recuerdas que al que debemos temer es a ti. Padre, gracias, gracias porque tú también nos dices que somos valiosas, porque tú nos dices que tú tienes contados hasta los cabellos, Señor, de nuestra cabeza. Tú sabes cuántos tenemos a ese detalle, a ese detalle, Señor. Tú nos conoces, a ese detalle tú nos cuidas, Señor. Y por eso hoy, Señor, por eso hoy confiamos en tu palabra, en lo que tú nos dices, en que somos cuidadas, en que somos valiosas, en que tú ya conoces nuestras necesidades, Señor. Pero hoy tú también nos dices que tengamos cuidado de la avaricia, que no valemos por lo que tenemos, Señor, que la vida
no vale por la cantidad de bienes, por la cantidad de logros, por las cosas materiales que tenemos, Señor. Tú nos dices que tengamos cuidado de la avaricia, por eso, Padre, te pedimos que nos limpies, límpianos de la avaricia, Señor. Las riquezas no son malas, pero cuando mi corazón está más inclinado a ellas, cuando pongo mi confianza en ellas, Señor, y se convierten en un ídolo, Señor, ahí está todo mal, Señor, perdón. Si hoy alguna de nosotros nos tenemos que arrepentir de la avaricia, Señor, trae convicción de pecado y ayúdanos, papá, a poner nuestra mirada en lo eterno. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en el reino. Ayúdanos, Señor, que si nos permites administrar tu abundancia, que si nos permites tener riquezas, sean para tu gloria, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú sabes, Señor, muchas veces por qué no nos das algo, porque nuestros corazones se pueden desviar, pero por eso tú nos dices, tengan cuidado de la avaricia. Padre, límpianos de la avaricia, Señor, para que podamos tener un corazón limpio y poder recibir eso que tú nos quieres dar, papá. Limpia, limpia, limpia los corazones de la avaricia, Señor. Que nuestra confianza, que nuestra esperanza, que nuestra seguridad esté puesta en ti, que nuestra seguridad esté puesta en ti, no en las riquezas, no en las posesiones, no en lo que podamos acumular, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú cuidas de nosotras. Tú dices que no nos preocupemos por nada, Señor. Tú dices de qué nos sirve preocuparnos si no le podemos añadir ni un momento más al día, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que quites toda preocupación, Señor. Padre, que podamos descansar en ti. Y si hay alguna, Señor, que está en este momento preocupada, afanada, no sabe cómo va a ser, no sabe el día de mañana qué va a comer, no sabe el día de mañana cómo va a pagar. Tú y nos dices, Señor, que no nos preocupemos por eso, porque tú cuidas de nosotras. Padre, y no significa que no vamos a hacer nada. Hoy te pedimos, Señor, que nos muestres, nos guíes, que sepamos qué debemos hacer y lo hagamos guiadas por ti, no en nuestras fuerzas, no queriendo controlar todo, Señor. Danos la estrategia, danos la salida, danos la solución. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú no desconoces, Señor, lo que necesitamos. Tú dices acá que tú conoces nuestras necesidades y que busquemos primeramente el reino de Dios por encima de todo y tú suplirás todas nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, porque tú nos haces libres de esa ansiedad, esa preocupación, de ese estrés, Señor. Porque tú nos dices, Señor, que tenemos esperanza en ti, Señor, que podemos descansar en ti, que podemos confiar en ti, que nuestra seguridad, que nuestra confianza debe estar puesta en ti y no en las riquezas, y no en lo que haya en la cuenta del banco, y no en las cosas que tenemos, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y si tú cuidas las aves del campo, y si tú cuidas los lirios del campo, cuánto más nos cuidas a nosotras, Señor, y a nuestras familias. Padre, queremos verte, Señor, en nuestras vidas. Tú dices acá que por qué tenemos tan poca fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor. Obra nuestras vidas, Señor. Que busquemos primeramente tu reino por encima de todo. Que tu presencia sea tan evidente, tan real en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Que por tu presencia, Señor, sea bendecida, Señor, nuestras casas, Señor. Y todo lo que tú nos permites tener, Señor. Gracias, papá, gracias, gracias por amarnos tanto, gracias por recordarnos que somos valiosas, gracias por recordarnos que tú cuidas de nosotras, gracias por recordarnos que tú conoces nuestras necesidades, gracias, Señor, por recordarnos que no nos debemos preocupar, Señor, por el día de mañana, Señor, y no vivir ansiosas del futuro, de qué va a pasar. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre amado. Te alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, gracias, papá,
porque tú suples cada una de nuestras necesidades, Señor, física, emocional, espiritual, financiera, Señor. Pero hoy te pedimos que podamos ser esas siervas fieles y sensatas, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, si no estamos siendo fieles, si no estamos siendo sensatas, Señor. Quita toda insensatez, quita toda infidelidad, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser sensatas, Señor. Danos la estrategia, la sabiduría, el don de la administración, Señor, para administrar cada área de nuestras vidas, Señor, para tu gloria, porque tú bendices el orden, Señor. Ayúdanos a poner orden, a ser constantes, a ser ordenadas, a ser buenas, fieles y sensatas administradoras, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú transformas nuestras vidas, porque tú no nos dejas igual, porque si hemos administrado mal, tú hoy en el nombre de Jesús nos ayudas a ser buenas administradoras. Si hemos derrochado, si hemos sido perezosas, si hemos sido negligentes, si no hemos sido constantes, Señor, perdónanos y hoy en el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú con el poder de tu Espíritu Santo, tú nos ayudas, Señor. Tú nos ayudas porque no es en nuestras fuerzas. Nosotras sí tomamos la decisión porque tú no obligas a nadie, pero es con el poder de tu Espíritu que es el que trae, Señor. Es el que trae transformación a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, en fieles administradoras de tu reino, de tus recursos, de todo lo que tú, Señor, nos quieres dar, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.